Amén y gracias a Dios. Bueno, muy buen día para todos, bienvenidos. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos en esta mañana? Conectados desde la distancia, conectados desde la virtualidad, por las razones que ya expliqué anteriormente, desde el lunes estoy explicando y hasta anoche, hasta esta mañana creo que todavía estaba explicando. Dentro de 8 días ya nuestra reunión es presencial nuevamente y de esa manera vamos a poder trabajar todo el mes de diciembre, presencial sin ningún problema. Bienvenidos, nosotros continuamos con la serie. La serie se llama Activando Dones, no cambiamos la serie, solamente que hoy vamos a hacer unas recapitulaciones de lo que hemos nosotros dicho hasta el momento, aprovechando la virtualidad, aprovechando el momento, aprovechando que a través de lo virtual pues más personas logramos que se conecten. Entonces vamos a recapitular. ¿Qué entiende usted por recapitulación? ¿Qué es recapitular? Porque ahí se llama el tema número 9. No piense que esto es una interrupción en lo que venimos tratando acerca de los dones espirituales. Más bien es como una actualización para algunos y como una profundización para otros. ¿Qué es una recapitulación? Regáleme esa respuesta y vamos a estar este tiempo pues bien activos, bien interactivos y como bien juntos, bien unidos, independientemente, repito, de que estemos desde lo virtual. ¿Qué es una recapitulación? Recapitular, recapitular. Entonces, a ver, dice resumir, bueno, puede ser traer a memoria, recordar lo antes visto, repasar, un repaso de lo visto, recordar lo aprendido, actualizar, recordar, volver a recordar. Recuerde el re es volver a, pero después habla de capitular, que tiene que ver con capítulos, es traer a la memoria esos mega aspectos, lo que son los aspectos más importantes de lo anteriormente dicho. Este curso o esta serie más bien de sermones ha recibido el visto bueno eh, de la mayoría de ustedes. Muchos de ustedes se han acercado o me han escrito diciendo pues que este curso les parece fenomenal, que este curso los está enriqueciendo grandemente y que agradecen a Dios el poder salir de la ignorancia acerca de los dones espirituales. ¿Quién piensa igual a estos hermanitos que se han acercado y han dicho, el curso está bueno, el curso me ha edificado, el curso me ha hecho crecer, el curso me ha hecho abrir los ojos y me ha hecho ver los dones espirituales de una manera diferente? Ok, muy bien. Listo. ¿Cómo se abre el tema de los dones espirituales? Pues desde Primera de Corintios capítulo 12 versículo 1 que dice, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales, ¿cierto? Creo que es un texto que ya a esas alturas todo el mundo maneja, ¿cierto? Creo que es un texto que todo el mundo a esas alturas ya ha memorizado. No quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. El tema que nosotros encontramos aquí, o la cuestión que encontramos aquí, es que la ignorancia a nosotros, aparte de muchas otras consecuencias nefastas, pero la ignorancia a nosotros nos vuelve inoperantes. La ignorancia a nosotros nos vuelve ineficaces. La ignorancia a nosotros nos vuelve inútiles. Y al ser inoperantes, al ser ineficaces, al ser inútiles, pues nosotros dejamos de cumplir eso para lo cual el Señor nos creó. Recuerde que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. De manera que hay un propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que hace y pues nuestra creación y nuestra salvación no se queda por fuera de ese propósito. También hay propósito en eso. Y el que nosotros no hubiésemos subido al cielo, oído al paraíso, oído al paraíso de una vez en el momento de nuestra conversión, sino que a partir del momento de la conversión nosotros somos dejados aquí en la tierra por un tiempo que solamente Dios sabe. Eso es por algo, o mejor, para algo. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos. Para que nosotros le sirvamos. Hemos aprendido nosotros que como creyentes no podemos vivir vidas egoístas.
¿Qué es vivir una vida egoísta? Una vida egoísta es una vida centrada en el ego, es decir, una vida centrada en yo, en el yo, o una vida centrada en mí mismo. ¿A qué me refiero exactamente? Aunque a que entendemos que hay que tener familia, claro que sí, mi familia. Entendemos que hay que cuidar al esposo o a la esposa, sí, es el cónyuge, mi cónyuge. Entendemos que hay que estar pendiente de los hijos, claro que sí, mis hijos. Entendemos que hay que trabajar, claro que sí, porque el que no trabaje, que no coma. Entonces, mi trabajo. Entendemos que hay que hacer dinero, porque Dios nos creó para que seamos productivos. Entonces, mi dinero. En conclusión, mi vida, mi propia vida. Todo lo que yo acabo de decir, todo lo que acabo de decir, tiene que ver conmigo mismo, tiene que ver con el yo, tiene que ver con el ego y tiene que ver con un egoísmo en el cual nosotros muchas veces vivimos, nos metemos, estamos y de ahí difícilmente salimos. La vida cristiana es una vida que se concentra en aquel que profesamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La vida cristiana es una vida centrada en Jesucristo, en Jesucristo. Sin olvidar todo lo anteriormente dicho, es decir, la familia, el cónyuge, los hijos, el trabajo, el dinero, la vida. Después de esto podemos un etcétera, puntos suspensivos, todo lo que tenga que ver con esto. No se nos puede olvidar a nosotros que es que nosotros somos de o pertenecemos a. Todo esto le estoy escribiendo. ¿Por qué tengo la cabeza abajo? Porque estoy escribiendo, estoy armando unos cuadros porque estamos recapitulando, ¿no? Entonces yo estoy escribiendo. Ok, todavía no he abierto la Biblia, está cerrada. O sea que no estoy leyendo nada, sencillamente estamos armando unos cuadros para recapitular. Nosotros somos de o pertenecemos a el Señor Jesucristo. ¿Por qué pertenecemos al Señor Jesucristo? Pues la respuesta creo que ya está en la cabeza de todos. ¿Por qué le pertenezco al Señor Jesucristo? Porque Él me compró o Él me adquirió, que son términos que aparecen en la Sagrada Escritura, ¿no? Él me compró a precio de sangre. Yo le costé a Dios su propia vida. Ahora, como Él me compró, pues Él me adquirió. La Biblia me dice, me llama pueblo adquirido por Dios. Muy bien, me adquirió, me compró. Gracias, Señor. Sí, pero como todo con Dios tiene propósito, entonces yo soy miembro del pueblo de Dios, del pueblo que fue adquirido para, dice el texto, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo fui creado fundamentalmente, principalmente, prioritariamente para ocuparme de los negocios de mi padre. Todo lo que anteriormente dije, la familia es un negocio, el cónyuge es un negocio, los hijos son negocios, el trabajo son negocios, el dinero es negocio, la vida completa es negocio. Negocios. De una índole o de otra índole, pero son negocios. Tiene que ver con transacciones, tiene que ver con negociaciones. Pero hay unos negocios que son más importantes y que son los prioritarios y son los negocios del Padre. Lo que el Señor Jesucristo le dijo a María cuando María lo estaba buscando la primera vez que Jesús a los 12 años fue llevado a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, la primera vez que Jesús pudo entrar al templo a los 12 años, entre 12 y 13 años, cuando se quedó allá en el templo y lo buscaron por 2, 3 días y lo encontraron y el Señor dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces, la necesidad de estar en los negocios del Padre, la necesidad de involucrarse en los negocios del Padre, porque son los negocios más rentables. ¿Es o no es, mi estimado hermano en Cristo, inteligente? Porque hay hermanos en Cristo que no desarrollan mucha inteligencia, pero aquí estoy hablando yo con hermanos en Cristo sumamente inteligentes. Yo me voy a involucrar o yo me voy a meter en negocios que sean rentables. Los más rentables son los que yo quiero, los más rentables son los que yo prefiero. Muy bien. No quiero un negocio que me represente pérdida, para nada. Y cuando a mí me plantean un negocio que es el negocio más rentable de este mundo,
Y es el negocio o los negocios del Padre, los negocios que tienen que ver con los asuntos del Espíritu, los negocios que tienen que ver con los asuntos de Jesucristo y del Evangelio. Cualquier creyente inteligente querrá estar metido de cabeza en los negocios del Padre. ¿Es o no es? Responda usted, por favor, y de esa manera como que arrancan los motores de la interacción. Así es, ¿cierto? Muy bien, así es. Ok. La pregunta va hasta el momento para 19 personas aquí conectadas. Entonces, por favor, ninguno se me quede sin contestar. Volvamos a lo interactivo. Y si se va volviendo interactivo, le aseguro que todas las preguntas que vayan surgiendo van a tener una respuesta, no por parte mía, porque ¿quién soy yo para responder preguntas?, sino por parte del Santo Espíritu de Dios que está aquí presente. Son los negocios del Padre. Todo lo demás hay que hacerlo. Familia, cónyuge, hijos, trabajo, dinero, vida, etcétera. Todo lo demás hay que hacerlo. Pero eso no puede ser la prioridad de nuestras vidas. La prioridad de nuestras vidas son los negocios del Padre. En otras palabras, busque primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Esos siguen siendo los mismos negocios del Padre. Ahora, ese día, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Qué estaba haciendo el adolescente Jesús? Que es que hablamos del niño Jesús, pero es que ya tenía entre 12 y 13 años. ¿Niño? No, no creo. El adolescente Jesús. Ese día el adolescente Jesús estaba en el templo, dice que le estaba haciendo preguntas a los doctores de la ley en el templo, ¿sí? A los rabinos que estaban en el templo, que pues eran lo más preparado en cuanto a teología de la época. El niño estaba interesado en aprender, el niño estaba interesado en entender. Entonces, como yo necesito saber cosas y yo no me las sé todas, pero hay otros que saben más, entonces yo me acerco a esos y yo comienzo a nutrirme de esa información que ellos me brindan. Y lo que yo necesite saber, pues yo se lo pregunto y que ellos muy amablemente me respondan. Esa es una parte de los negocios del Padre. Pero también dice la escritura que los doctores de la ley le hacían preguntas al niño y el niño, bueno, no el niño, el adolescente ya, y el adolescente respondía sabiamente. Dese cuenta que hay una interacción. Por eso siempre hacemos énfasis en que debe ser interactivo. Porque Jesús le preguntaba a los doctores de la ley y los doctores de la ley respondían. Ahora los doctores de la ley le preguntaban a Jesús y Jesús respondía. Ahora, las preguntas todas eran sobre el mismo tema. Las preguntas todas eran sobre Dios. Las preguntas todas eran sobre la Sagrada Escritura. Las preguntas todas eran sobre las cosas del Espíritu Santo. O son los negocios del Padre. Todo lo que tenga que ver con la palabra de Dios son los negocios del Padre. Todo lo que tenga que ver con el Espíritu del Señor son los negocios del Padre. Todo lo que tenga que ver con esa comunión, relación, acercamiento, intimidad con el Señor Jesucristo son los negocios del Padre. Como la palabra de Dios está de por medio, entonces cada vez que yo tomo la palabra, cada vez que yo agarro la palabra y cada vez que yo publico la palabra, cada vez que yo enseño la palabra, cada vez que yo transmito la palabra, yo estoy involucrado en los negocios del Padre. En conclusión, los negocios del Padre son exactamente el servicio a Dios. Los negocios del Padre son exactamente el tomar la palabra de Dios y llevarla a otras personas. Esos son los negocios del Padre. Involucrarme en las cosas del Espíritu es transmitir la palabra de Dios, llevar el Evangelio a otras personas, a los que lo conocen, también a los que no lo conocen. ¿Por qué también a los que lo conocen? Porque a veces los que conocen el Evangelio lo conocen, pero ahí más o menos. Como hemos podido nosotros constatar durante todo este tiempo de predicación. Que el que se las da que sabe, realmente no sabe como tiene que saber. Y eso le enseña la Sagrada Escritura. Y pues lógicamente hay que llevarle también la palabra del Señor al que no sabe. De manera que hay una obra que hacer con los incrédulos, que es anunciarles, y con los creyentes, que es aclararles. Y a eso nos hemos dedicado durante todo este tiempo. A unos les anunciamos y a otros les aclaramos. Y eso es, estimados hermanos en Cristo, estar involucrados en los negocios del Padre, o sea, el servicio. Pero cuando hablamos nosotros de servicio, es obvio que necesitamos unas herramientas para poderle servir. Con el fin de ya no ser inoperantes, con el fin de ya no ser ineficaces, con el fin de ya no ser inútiles en cuanto al servicio a Dios. Entonces yo debo conocer cuáles son las herramientas que el Señor me ha dado para ese servicio. Mientras que yo no conozca esas herramientas, mientras que yo me mantenga ignorante
en cuanto a esas herramientas, pues me van a hablar de servicio y yo me voy a llenar de toda clase de sentimiento malo, de sentimiento negativo en cuanto al servicio y nunca voy a arrancar en cuanto al servicio. Resulta que es que usted fue creado, usted fue creada para que le sirva a Jesucristo. Usted fue creado, usted fue creada para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nosotros fuimos creados. Lo demás es añadidura. Y qué pena mencionarlo así, nombrarlo así, pero es tal cual la Biblia lo enseña. Familia es añadidura, cónyuge es añadidura, hijos son añadidura, trabajo es añadidura, dinero es añadidura, negocios, inversiones, proyectos es añadidura, la vida misma es añadidura. Yo soy añadidura aquí. Lo que importa realmente es que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Y la palabra de Dios, para que corra, necesita un par de pies. ¿Cuáles son el par de pies con los cuales la palabra de Dios corre? Pues mis pies. La palabra de Dios corre haciendo uso de mis propios pies. Por eso dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Porque son mis pies los que el Espíritu de Dios usa con el fin de movilizar su palabra. El instrumento en las manos de Dios debe ser conocedor de los dones espirituales. Por eso Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El mismo Señor Jesucristo operó en los dones espirituales. En conversaciones con creyentes, cuando destacamos la vida y el ministerio del Señor Jesucristo, ellos, ignorantes de todas estas verdades, ellos siempre dicen, pero es que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y siempre mi argumento con el cual respondo, pues es prácticamente el mismo. Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y usted quién es? Ellos inmediatamente contestan, el Hijo de Dios. Bueno, Jesucristo era el Hijo de Dios, usted también es Hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted también es Hijo de Dios. Es heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Cuál es el argumento que sigue? No, pero es que lo que pasa es que, aparte de ser Hijo de Dios, él era Dios. Claro, él era Dios. Pero la Biblia dice claramente, Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, búsquelo por favor. Filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. A esto todo el mundo se lo sabe, algunos quizá de memoria. Quien no, pues búsquelo. Filipenses 2, versículos 6 y 7. Voy a repetir cada cita 3 veces. Máximo. Filipenses 2, 6, 7. El cual, desde el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El versículo 5 habla de un sentir que hubo en el Señor Jesucristo y es el mismo sentir que debe haber en nosotros. O sea, hay una forma como Cristo hizo las cosas y es la misma forma como nosotros debemos de hacer las cosas. ¿Cuál es esa forma? Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, esto es para los que argumentan que en el Señor se manifestaron todos esos poderes que vemos en los evangelios, porque Él era Dios. Entonces Él utilizó su poder de Dios para manifestar esos poderes que vemos en los evangelios. Aquí dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Quiere decir que siendo Dios, pues no se aferró, no se agarró, no dependió de esa forma y de los atributos divinos, sino, versículo 7, que se despojó a sí mismo, o sea, se despojó de su forma de Dios, se despojó de sus atributos divinos, se despojó de su omnipotencia, se despojó de su omnisciencia, se despojó de su omnipresencia, etcétera. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, lo que Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de la encarnación de Dios. Pues Pablo en Filipenses capítulo 2 lo desmenuza y lo profundiza de una manera impresionante. Una cosa es afirmar, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne. Punto. Ya. Eso es lo que dice Juan. Pero lo que dice Pablo es que, mire, es que era Dios, pero siendo o teniendo la forma de Dios, no
se aferró a esa forma de Dios, sino que se despojó de esa forma de Dios y tomó forma de siervo. Eso es la encarnación, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahora, regresando al versículo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir? Pues que el Señor se despojó de algo, ¿sí? Para poder servir. Y ese sentir debe haber en nosotros. A nosotros nos toca despojarnos de algo para poder servir. A nosotros nos toca hacer un desplazamiento de cosas para poder servir. El Señor desplazó su omnipotencia, desplazó su omnisciencia, desplazó su omnipresencia, desplazó su divinidad para poder servir. Nosotros debemos desplazar nuestra familia, desplazar nuestro cónyuge, desplazar nuestros hijos, desplazar nuestro trabajo, desplazar nuestras inversiones, proyectos, dinero, capital, etcétera, desplazar nuestra vida misma para poder servir, para colocar el servicio a Dios, para colocar el reino de Dios y su justicia en primer lugar donde debe estar. Eso quiere decir que quien nos dio el ejemplo fue el Señor Jesucristo. En él hubo ese sentir y ese sentir lo llevó a la práctica, se despojó de cosas, no se aferró a cosas, desplazó cosas para poder servir. Y si él nos dio ejemplo, ahora nosotros debemos seguir el ejemplo. ¿A quién le costó más ese desplazamiento de cosas? ¿A quién le cuesta más ese despojarse de cosas? A mí, que lo único que me toca es desplazar familia, cónyuge, hijos, trabajo, dinero, proyectos, etcétera, vida misma, o a Cristo, que siendo en forma de Dios, siendo Dios sentado sobre el trono eterno, inmarcesible, intachable, infinito, omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno, tres veces santo, etcétera, 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 se despoja de todo eso, se despoja del trono celestial, se despoja del tercer cielo, se despoja de los coros de los serafines, de los querubines, de los arcángeles, de los ángeles y se convierte en un hombre para poder servir. ¿A quién le costó más? Es que cuando nosotros decimos que es que eso me cuesta mucho, de verdad parece de verdad que es que fuera un sacrificio, pero la cosa más impresionante, y hablamos de esa manera. Pero cuando comparamos nosotros el sacrificio que nosotros tenemos que hacer, y siempre lo pongo entre comillas, con el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, que es que desde el primer momento, desde la decisión de encarnarse, ya era un sacrificio. Nosotros hablamos de Cristo y hablamos de su sacrificio en la cruz del Calvario y decimos, ese fue el sacrificio que hizo Cristo. Pero dése cuenta, según Filipenses 2, que el Señor ya venía haciendo sacrificios desde la sola toma de decisiones, desde el solo decidir encarnarse, ya era un sacrificio. Porque era dejar de ser Dios, despojarse de Dios, del atributo divino y convertirse en un hombre. Eso es sacrificio. Por donde usted lo mire, eso es sacrificio. Ninguno de nosotros puede decirle al Señor todos los sacrificios que he hecho por ti. ¿Cuáles sacrificios? Todas las cosas que he hecho por ti. ¿Cuáles cosas he hecho por Él? Más bien tenemos que hablar de todos los sacrificios que el Señor hizo por alcanzarme a mí. ¿Es o no es? De todas las cosas que el Señor hizo por alcanzarme a mí. ¿Es o no es? De todas las cosas que el Señor movió. De todas las cosas que el Señor desplazó. Para poderme alcanzar a mí.
Listo, volví. Fue un porrazo virtual, pero no hay problema. Ya estamos de nuevo aquí. ¿Usted me está escuchando bien? ¿Me está viendo bien? Ya hice un cambio de red. ¿Me está escuchando bien? Ok. ¿De qué estábamos hablando? Estamos hablando nosotros de sacrificios, ¿cierto? ¿Quién hizo el verdadero sacrificio desde el comienzo? Y no piense en el tema del sacrificio solamente cuando le hablan de la cruz. El Señor, pues se sacrificó, dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis lo llama el cordero que fue inmolado desde el principio, o el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, porque es que la decisión de la inmolación, la decisión del sacrificio fue tomada antes de la fundación del mundo. Y desde esa decisión ya era un sacrificio. Claro, la consumación de todo el sacrificio fue la cruz del Calvario, el derramamiento de su sangre, su cuerpo convertido en una sola llaga. Pero el sacrificio se hizo desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, ¿no? Para nosotros, Cristo, desde el principio y hasta el fin, es símbolo de sacrificio, es símbolo de despojo, es símbolo de no aferrarse a sí mismo. Muchas veces somos nosotros muy tercos, muy necios. Y entonces decimos en cuanto al servicio, yo no le puedo servir porque yo tengo que. No, más bien yo debería decir, yo no puedo esto porque tengo que servir. Es que lo primordial es estar en los negocios del Padre. Y eso realmente es lo que marca la distinción entre el cristiano maduro y el cristiano no maduro. Entre el cristiano espiritual y el cristiano no espiritual, es decir, el cristiano carnal. El Señor se despojó a sí mismo. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 5. Juan, capítulo 17, versículo 5, van dos. Juan 17, 5. Me avisa cuando ya, por favor. Eso, en Juan 17, 5, en la oración sacerdotal del Señor, el Señor le está diciendo al Padre, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Note el versículo. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Note, con aquella gloria que tuve contigo. O sea, ¿de qué está hablando? ¿Se parece esto que dice acá a lo que acabamos de leer en Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 y 7? ¿Se parece o no se parece? ¿Tiene que ver o no tiene que ver? Haga uso de su discernimiento, por favor, y responda. Si tiene que ver, ¿qué tiene que ver? Si tiene que ver todo, dígame ese todo con el cual tiene que ver. Le repito el versículo. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Note, aquella gloria que tuve contigo. Dice, glorifícame tú al lado tuyo. O sea, retorno a esa forma, retorno a esa gloria, retorno a ese estado, retorno a esa condición que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria que tenía, muy bien, antes de despojarse. O sea que el tema del despojarse, el tema del renunciar, el tema del no aferrarse, característica del necio, se aferra. El necio se aferra. ¿Se aferra a qué? Se aferra a todo. Es su propio punto de vista, es su propia forma de ver las cosas, es su propia forma de analizar la situación, es su propia perspectiva con respecto a su entorno. Ese es el necio se aferra. El humilde no se aferra. El humilde no se aferra. El humilde se despoja a sí mismo. Al humilde no lo despojan, es al orgulloso. Al orgulloso lo despojan. El humilde se despoja a sí mismo. Porque cuando yo no despojo voluntariamente, cuando yo no desplazo voluntariamente, como yo no me desaferro voluntariamente, entonces lastimosamente a través de situaciones difíciles es que me desaferran, a través de situaciones difíciles es que me despojan y a través de situaciones difíciles es que yo termino desplazando esas cosas que eran un estorbo para que yo le sirviera al Señor Jesucristo.
Eso lo encontramos en varios textos de la Sagrada Escritura. Entonces el Señor Jesucristo pues se encarnó y como dice Filipenses capítulo 2 versículo 7 pues tomó forma de hombre. Ahora, ¿para qué toma forma de hombre? Pues son múltiples las razones, pero aquí solamente estamos nosotros analizando la razón que tiene que ver directamente con el tema de los dones espirituales. Recuerde que hoy estamos recapitulando. Y entonces el Señor se hizo hombre para enseñarnos la manera correcta de servir, entre múltiples razones que tenemos, ¿no? Pero como este sermón no tiene como título las razones que Dios tuvo para encarnarse o al encarnarse, sino tiene que ver con los dones espirituales. Entonces la encarnación de Cristo y los dones espirituales, ¿como qué? Pues el Señor se encarnó para mostrarme a mí la manera correcta de servir. ¿Y cuál es la manera correcta de servir? Recuerde que el Señor Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo. Un día, siendo de casi 30 años, fue al río Jordán. Juan el Bautista lo bautizó en las aguas y cuando subía de las aguas, Juan el Bautista vio al Espíritu Santo en forma de paloma que descendía sobre él. Y a partir de ese momento el Señor quedó bautizado en el Espíritu Santo, o a partir de ese momento el Señor quedó lleno del Espíritu Santo, que es lo que ocurre en el bautismo con el Espíritu Santo, ¿no? Que eso ya lo hemos hablado bastantes veces. Eso es Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 4, Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 5, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 4. El Señor promete el bautismo y cuando los discípulos o apóstoles fueron bautizados, ellos quedaron llenos del Espíritu Santo. Pero por supuesto que tiene que ser así, por la misma etimología de la palabra bautismo, que volvemos a preguntar. ¿Se acuerdan que ya lo hemos hecho varias veces? Y casi siempre que lo hacemos, si le preguntamos a 10 personas, 8 se equivocan y 2 dan en el punto. Volvemos a preguntar, ¿qué significa la palabra bautismo? Esto le hemos preguntado un sinnúmero de veces. Respóndalo, por favor. ¿Qué significa la palabra bautismo? Bautismo. Ahí está. Gloria a Dios. Ahí está. 1, 2, 3. Muy bien, genial. Espectacular. Esa es la respuesta correcta. Bautismo, de baptismo, bautismo, significa estar debajo de. Eso significa la palabra bautismo. Estar debajo de. Entonces aquí, como se habla del bautismo en el Espíritu Santo, pues el individuo queda debajo del Espíritu Santo. Si estuviéramos nosotros hablando de un líquido, si estamos hablando de un líquido, haga de cuenta que es agua, pues el bautismo en las aguas, pues entonces el individuo o el vaso entra a las aguas y queda lleno de agua. ¿No es cierto que queda lleno de agua? Queda empapado de agua. Entonces aquí pasa lo mismo. Algunos de verdad que se confunden y se confunden, creo yo, de una manera, o se confunden con lo que es básico, con lo que es fundamental. Porque si yo me sumerjo en las aguas, pues es obvio que yo quedo lleno de agua. Yo quedo empapado de agua. Yo quedo saturado de agua, rodeado de agua. ¿Cómo quiere que salga si yo me zambullí en la piscina? ¿Cómo quiere que salga si me zambullí en el mar? ¿Cómo quiere que salga si me metí al agua? Pues empapado de agua. Entonces aquí cuando hablamos del bautismo con el Espíritu Santo es exactamente lo mismo. ¿Quién es el que queda bautizado en el Espíritu Santo? El que se mete en el Espíritu. ¿O no? El que se involucra en las cosas del Espíritu. ¿O no? El que se consagra a las cosas del Espíritu. Ese queda bautizado en el Espíritu. 10 días los discípulos están encerrados. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 14 que perseveraban en la oración. Y la oración es una de las cosas del Espíritu, es una de las actividades del Espíritu. Entonces llevan 10 días ahí perseverando en oración y ruego, perseverando en intercesión, perseverando en clamor y perseverando en súplica. 10 días y el Espíritu de Dios es derramado. El Espíritu de Dios se derrama, o sea, viene de lo alto y ellos quedan bautizados en el Espíritu Santo. Es decir, quedan debajo del Espíritu Santo. Si usted cambia la palabra bautismo por el significado, le va a quedar más fácil.
El bautismo del Espíritu Santo significa estar debajo del Espíritu Santo. Ah, ok. Y uno queda debajo del Espíritu Santo cuando uno se involucra en las cosas del Espíritu, se somete a las cosas del Espíritu. Cuando ocurre ese sometimiento a las cosas del Espíritu, pues el Espíritu de Dios se convierte en mi autoridad, el Espíritu de Dios se convierte en el que está sobre mí. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y el mismo Señor se lo prometió a los discípulos, Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que ninguno puede ser bautizado en las aguas hasta que no se meta a las aguas. Y ninguno puede ser bautizado en el Espíritu Santo hasta que no se meta en el Espíritu. ¿Está claro esto? Mire que no es tan difícil de entender. Es realmente sencillo. Si manejamos herramientas como definiciones, como etimologías, es bastante fácil de entender. Esto quiere decir que si usted se consagra, y para consagrarse, pues usted puede hacerlo ahí donde usted se encuentra. Usted se consagra al Espíritu, se consagra a las cosas del Señor, usted pone al Espíritu sobre su vida, tú vas a mandar de aquí en adelante, Espíritu de Dios. Yo me voy a despojar, yo me voy a deshacer, yo voy a mover, yo voy a retirar. Lo que está impidiendo, lo que está estorbando, lo que está obstaculizando, ya no va a estar más en mi vida porque tú vas a mandar y yo te voy a hacer caso. Y si Él va a mandar y yo le voy a hacer caso, realmente el Espíritu quedó sobre mí y yo quedé debajo de Él. Y ahí entonces hay un bautismo. Y cuando hay un bautismo, entonces se activan, ahí se llama la serie, se desatan, se liberan los famosos. Complete usted por favor ahí en el chat. Los famosos dones espirituales. Sí, sí. No es ese el momento en el cual el Señor me da los dones. Ese es el momento en el cual se desatan, se activan o se liberan los dones. Hay dos momentos especiales. El momento en el cual el Señor nos da los dones y el momento en el cual el Señor lo que nos ha dado lo desata, lo libera o lo activa o lo manifiesta. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo el creyente, el cristiano, tiene los dones espirituales? Pues el creyente tiene los dones espirituales, como dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ahí está la clave, ahí está la respuesta, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. El griego dirá, todas fueron hechas nuevas. O sea, ya están hechas nuevas. Y están depositadas en ese siervo, en esa sierva, en ese hijo, en esa hija. Todas las cosas nuevas están ahí. Ahí. Entonces, ¿desde cuándo? Muy bien, desde el nuevo nacimiento. ¿Hace cuánto usted nació de nuevo? O sea, ¿hace cuánto el Espíritu del Señor a usted le concedió el arrepentimiento para que abandonara el pecado? ¿Y hace cuánto el Espíritu de Dios le concedió a usted una medida de fe para que creyera en el Evangelio? Pues usted hace cuentas, ¿ok? Entonces alguno dirá, bueno, hace un año, hace 2, hace 5, hace 7, hace 10, hace 15, hace 20, hace 30. Algunos se jactará y dirá, hace 140 años. Ah, bueno, hace 140. Pero algunas veces la jactancia se convierte en vergüenza. ¿Por qué? Se lo voy a explicar. Le repito, muchas veces esa jactancia se convierte en vergüenza. Porque desde el mismo momento en que yo nací de nuevo, todas las cosas fueron hechas nuevas. Las cosas fueron puestas nuevas, nuevas cosas fueron puestas ahí. Ahora, ¿cuál es la tarea? La tarea es averiguar de qué se trata todo eso nuevo que el Señor puso aquí, puso en mí. Todo lo nuevo está aquí adentro. Yo fui llamado a novedad de vida, dice la Sagrada Escritura. Y toda esa novedad tiene que ver como con qué, con un montón de cosas según la Sagrada Escritura. Puede ser que yo nací de nuevo hace 147 años, pero, si no he sido tan juicioso, si no he sido tan estudioso, si no he sido tan escudriñador, si no he profundizado tanto, si he andado como una veleta para allá y para acá,
si he andado como un gitano para allá y para acá, si nunca he echado raíces en ningún lado, si cualquier cosa que me molesta me saca corriendo como una niña ofendida, pues entonces, lógicamente yo no voy a crecer. Recuerde que el único que crece, Salmo capítulo 1, versículo 3, será como árbol plantado. Y para plantarse tiene que echar raíces. Es el único que puede crecer espiritualmente y el único que puede descubrir realmente qué fue todo eso que el Señor Jesucristo le puso aquí adentro. Y no solamente que le puso ahí adentro, sino que Dios quiere desatar o Dios quiere liberar. Entonces, a partir del nuevo nacimiento están los dones espirituales. ¿Cuántos dones espirituales hay dentro de mí a partir del nuevo nacimiento? Responda. ¿Cuántos dones espirituales hay en mí, hay en usted a partir del nuevo nacimiento? ¿Cuántos? Yo no le he dado cifra exacta, todavía no le he dado cifra exacta. ¿Sí? Entonces ninguno va a salir con que 14, 13, 15, 17, 21, 28, 35, 42, 57. 4.345.000. No, ojo con esas respuestas. ¿Cuántos? No hay, bueno, hasta el momento solamente una persona ha contestado bien. ¿Cuánto? ¿Cuántos dones hay en mi interior a partir del nuevo nacimiento? Todos. Sí. Esa es la respuesta correcta. Todos. Todos. ¿Cuánto? Todos. Es como lo mismo, si yo le preguntara, a partir del nuevo nacimiento, ¿cuántos de los componentes del fruto, ya no estoy hablando de dones, fruto, cuántos de los componentes del fruto hay en mí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Componentes. ¿Cuántos? Todos. Muy bien. Pregunta. Nazco yo de nuevo, acabé de nacer de nuevo y ya se notan los 9 componentes del fruto del Espíritu Santo. Excelente. Otra pregunta. Acabo de nacer de nuevo y ya se notan todos los dones del Espíritu Santo. No. Sin embargo, si se ha arrepentido de sus pecados y ha creído en el Evangelio, ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Si ha nacido de nuevo y dentro de él están todos los componentes del fruto, ¿por qué no se notan inmediatamente? Porque la Biblia llama a esos componentes fruto. Lleva mi cabeza a un árbol, a una planta, ¿sí? Que tiene una raíz, que tiene un tronco, que tiene unas ramas, que tiene unas hojas, que tiene unas flores, y aparecen esas pepitas, esas bolitas que se llaman fruto. El fruto se tiene que, ¿qué? Lo mismo que pasa con un árbol o con una planta. El fruto se tiene que, creo que es una bolita pequeña, siga. El fruto aparece una bolita pequeña y es verdecita, eso nadie se lo come, pero va creciendo y va cambiando de condición, va cambiando de color, va cambiando de forma, va cambiando de olor, va cambiando de contextura. Se tiene que, con D, se tiene que, ahí está Natalia, muy bien, ese fruto se tiene que desarrollar. Ese fruto se tiene que desarrollar. Y ese desarrollo depende de qué. Otra vez, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. O sea, depende de que el árbol se plante, eche raíces. No, ya me fastidié acá. Es que Freddy dijo algo que no me gustó, entonces yo me voy. Pues nunca usted va a echar raíces así. Si usted no se siembra, no se planta doctrinalmente en un lugar, no se planta en cuanto a discipulado en un lugar, en cuanto a servicio en un lugar, y sigue paseando porque se cree eterno en esta tierra y cree que va a tener toda la vida para llegar a algún momento en algún lugar que sí le guste, que según usted sí le sirva, pues entonces nunca se va a plantar. Y si nunca se planta, nunca madura. Y si nunca se planta en relación con el fruto nunca se va a desarrollar.
Es cuando el fruto se comienza a desarrollar que yo me torno más lleno de amor, gozo, paciencia, más lleno de paz, más lleno de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Ahí la gente dice, ¿cómo ha cambiado? Sí, ¿y cuál es la clave? Pues la clave es permanecer en él. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan capítulo 15, versículo 7. La clave es la permanencia. De eso depende un injerto. De eso depende que una plantica coja, que decimos nosotros, ojalá que coja, ojalá que no se muera. De eso depende que una semilla germine, que permanezca en el lugar donde usted la metió, no la puede mover. Si la sembró y no la mueva, espere que eche raíces. Si usted se sembró y no se mueva, eso es lo que está diciendo el Señor hoy. Permanezca, no se mueva. Porque si se mueve, usted no crece. Va a seguir siempre atrofiado espiritualmente. Y ese fruto nunca se va a desarrollar. Y el fruto es el que desarrolla un cambio de carácter, un cambio de conducta, un cambio de comportamiento, el famoso testimonio, como lo conocemos entre nosotros. Eso en relación con el fruto. Ahora, cuando hablamos de los dones, otra vez volvemos a la pregunta. Cuando hablamos de los dones, pues yo acabo de nacer de nuevo, pero los dones inmediatamente no se notan. No se notan, pero están ahí adentro. ¿Qué es lo que tiene que pasar con los dones? Los dones se tienen que, eso es 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada ahí tiene la palabra usted, los dones se tienen que, ¿qué? ¿Qué? Ahí está, muy bien. 1 Corintios 12, oiga que lo estoy dando la cita bíblica. 1 Corintios 12:7, pero a cada uno les dada eso. Los dones se tienen que manifestar. ¿Y qué es manifestar? Que se muestren, que se dejen ver. O en otras palabras, en otras expresiones, que se liberen, que se desaten, que se activen. Está ahí adentro. Ahora, ¿cuántos se van a manifestar? Es otra pregunta. ¿Cuántos hay desde el nuevo nacimiento? Todos. Pregunta, ¿cuántos se van a manifestar? ¿Cuántos se van a activar? ¿Cuántos se van a liberar? ¿Cuántos? Responda, por favor. Dice el texto, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, complete, por favor. Seamos bíblicos, doctrina, palabra, evangelio. No. ¿Cuántos se van a manifestar? Responda, por favor. O sea, la respuesta correcta es, muy bien, Natalia, los que el Espíritu Santo considere. Los que el Espíritu Santo considere. Eso no queda a consideración mía. Eso queda a consideración de aquel bajo el cual yo estoy bautizado. Porque recuerde, la clave es el bautismo. ¿Qué ocurre con el bautismo? En el bautismo, Él manda, yo obedezco. Él hace, yo sencillamente dejo que haga. Él me usa, yo sencillamente me dejo usar. Punto. Ese es el bautismo. Entonces, ¿cuántos son los que se manejan? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuántos se van a manifestar? Los que Él quiera. ¿Cuántos se van a liberar? Los que Él quiera. No son los que yo quiera. Son los que Él quiera. De eso trata el bautismo. Dese cuenta. Ya cuando el texto dice es como Él quiera, quiere decir que el individuo está bautizado. ¿Lo entendemos? ¿Quién lo está entendiendo? Que cuando el texto dice que eso se hace como el Espíritu Santo quiere, eso quiere decir que el individuo está bautizado. Porque si el texto dijera eso se hace como Freddy quiere, pues Freddy no está bautizado. Si es como Freddy quiere, pues Freddy hace las cosas según su voluntad. Pero cuando dice eso se hace como el Espíritu quiere, quiere decir que Freddy ha rendido su voluntad a la voluntad del Espíritu Santo. Y le dice al Espíritu Santo, hágase todo como tú quieras. O sea, en mi vida libera, desata, manifiesta, muestra los dones que tú quieras, como tú quieras. Los dones que tú consideres más provechosos. Los dones que tú consideres más útiles. Los dones y el lugar, los dones, ministerios y operaciones que tú consideres que son los necesarios
para yo poderte servir de una manera más eficaz. Esto es para gente que está bautizada con el Espíritu Santo. No para gente que dice, yo quiero este y le estoy pidiendo al Señor, ¿usted quiere ese? ¿Ya le preguntó al Señor cuál es el que el Señor quiere? ¿Ya le pidió al Señor que produzca en su interior así el querer como el hacer por su buena voluntad? Eso es una cosa completamente diferente. El Señor Jesucristo entonces fue bautizado con el Espíritu Santo. Vino en forma corporal como de paloma y posó sobre él. Pero aquí hay una cosa que hay que notar. El apóstol Pablo lo llama el camino más excelente. Ese es el último versículo de Primera de Corintios capítulo 12, que es el versículo 31. Búsquelo, por favor. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 31. Recuerde que estamos recapitulando, así se llama el sermón de hoy. ¿Me avisa cuando ya, por favor? Ya, muy bien. Procurad pues los dones mejores. Procurad pues los dones mejores. Procuren. ¿Qué es procurar? ¿Qué es procurar? ¿Cómo usamos nosotros el término procurar? Mire, procure, ¿sí? ¿Quién no ha tendido la cama todavía? Procure ahorita cuando acabe el culto tender la cama. ¿O quién no ha lavado el pocillo del tinto todavía? Procure ahorita lavar el pocillo del tinto. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Cuando le decimos a alguien procure llegar temprano, hermano. Procure llegar temprano. Lo que le estoy diciendo es, procure servirle a Dios. Lo que le estoy diciendo es, trabaje en pro de, muy bien, hágalo. Procure llegar temprano, le estoy diciendo, y llegue temprano. Procure tender la cama, lo que le estoy diciendo es tienda la cama. Procure lavar el pocillo del tinto, lo que le estoy diciendo es lave el pocillo del tinto. Y aquí dice, procurad pues los dones mejores. O sea, procurar es hágalo. O sea, muévase en los dones, fluya en los dones, métase en el tema de los dones espirituales. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo comienza el capítulo 12? Con el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El versículo 1, a partir del versículo 1, se nos saca de la ignorancia con respecto a los dones. Y en el último versículo de 1 Corintios 12, no se nos dice no ignore, se nos dice procure. Entonces, versículo 1, no ignore. Versículo 31, ahora muévase en los dones. Como ya salió de la ignorancia, entonces ahora muévase en los dones. Pero después dice, mas yo os muestro, pero yo les muestro un camino más excelente. El camino más excelente. ¿El camino más excelente a qué? El camino más excelente a alcanzar esa primera palabra del versículo 31. ¿Cómo así? Alguien explíquelo, por favor. A mí me toca procurar los dones mejores, moverme en los dones, fluir en los dones. ¿Y eso cómo se hace? Y el apóstol Pablo dice, le muestro el camino más excelente para moverse en los dones. Le muestro el camino más excelente para fluir en los dones. Y el camino más excelente para fluir en los dones, 1 Corintios capítulo 13, que es cortico, tiene 13 versículos y habla de una sola cosa. ¿De qué habla? Y habla de una sola cosa. ¿De qué habla? Habla del amor. Entonces, cuando dice el camino más excelente, usted con una rayita o con una flechita señala el capítulo 13 y dice, este es el camino más excelente. Es el camino más excelente para que los dones se manifiesten. Es el camino más excelente para que yo pueda fluir en los dones, moverme en los dones. ¿El qué? El amor. El amor. ¿Qué es el amor? El amor es un componente de qué? Responda, por favor. Y ahí usted comienza a engranar todo lo que estamos diciendo. El amor es un componente, muy bien, el amor es un componente del fruto del Espíritu Santo. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, mire, el camino excelente para que se manifiesten los dones del Espíritu Santo es crear un ambiente, crear una atmósfera en donde reine el fruto del Espíritu. Si hay una atmósfera donde reina el fruto, obligatoriamente los dones se van a manifestar. ¿Cómo le parece esto? Si hay una atmósfera
donde reine el fruto, donde reine el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, obligatoriamente los dones se van a manifestar. Ese es el camino más excelente a la manifestación de los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo le parece esto? Ahora, cuando hablamos de atmósferas o hablamos de escenarios, estamos hablando de la vida de los cristianos. No necesariamente estamos hablando de lo que hacemos el domingo en la reunión. Estamos hablando de mi propia vida. Mi propia vida debe ser el escenario y mi propia vida debe ser la atmósfera propicia para que los dones espirituales se manifiesten. Según Juan el Bautista, él vio al Espíritu Santo que descendía en forma como de paloma. Pero Juan el Bautista utilizaba muchos símbolos. Vio al Espíritu Santo que descendía como paloma, acuérdese, paloma, pero cuando presentó al Señor Jesucristo públicamente la primera vez, él presentó a Jesucristo haciendo uso de un símbolo. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Dijo, he aquí ¿el qué? Responda, por favor. ¿Cuál símbolo? El Cordero. Muy bien. Ustedes saben mucho. Felicitaciones, felicidades. Maravilloso. Hablar con gente que en cuanto al Evangelio, en cuanto a la doctrina, tienen idea, saben dónde están parados realmente. Y aquí el Cordero. Eso quiere decir que ese día, Mateo 4, Lucas 4, la paloma descendió sobre el Cordero, en la terminología de Juan. ¿Sí? Como ya nosotros lo hemos explicado, porque dimos un sermón hablando sobre la paloma como símbolo del Espíritu Santo. Ese sermón se llamó Más que una paloma. ¿Se acuerda del sermón? Más que una paloma. En donde nosotros revisábamos las características de una paloma y las aplicábamos espiritualmente a la persona del Espíritu Santo y decíamos, sí, evidentemente el símbolo mejor para el Espíritu Santo es la paloma. Okay. La paloma desciende sobre el cordero y se siente cómoda sobre el cordero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le ofrece el cordero a la paloma? Cosa que la paloma posa sobre el cordero y se queda sobre él y se siente contenta sobre el cordero. ¿Qué le ofrece? ¿Qué le ofrece? Un ambiente propicio, muy bien, ¿qué le ofrece? La atmósfera correcta, muy bien, ¿qué le ofrece? Ustedes comienzan a mencionar paz, pero no solamente mencionan paz, estamos hablando de un cordero. La Biblia dice que Cristo fue llevado como un cordero al matadero. O sea, el cordero se deja llevar. Qué impresionante, el cordero se deja llevar, va para el matadero, pero se deja llevar el cordero. Es así. ¿Y eso qué característica es? Cuando me dejo llevar, me van a matar, pero me dejo llevar. Cristo fue llevado como un cordero al matadero. Dice la Biblia que enmudeció, no abrió su boca. Delante de los detractores no se defendió. ¿Cuál es esa característica? Si es que a mí me pisan un dedo y yo me encrespo como una culebra ya inmediatamente y comienzo a alegar y comienzo a renegar y comienzo a maldecir, ¿y quién fue el que me pisó? Pero el Señor Jesucristo, mire todo lo que le hacían y enmudeció, no abrió su boca, no se defendió delante de los detractores. Y eso es una característica del corazón, una condición del corazón. ¿Cómo se llama? Se llama mansedumbre. O sea, el cordero está lleno de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El cordero es símbolo del fruto del Espíritu Santo que reinaba en la vida del Señor Jesucristo. Por eso la paloma desciende sobre el cordero y se queda ahí. Y al quedarse ahí, comenzó el cordero a moverse en el poder de esa paloma, en el poder del Espíritu Santo. ¿Quién lo está entendiendo? El Espíritu de Dios no puede trabajar conmigo a menos que yo deje de enchiparme como una culebra y me torne dócil como el carácter de un cordero. ¿A quién le está hablando el Espíritu del Señor aquí?
¿Quién está recibiendo la palabra del Señor aquí? Señor, pero ¿por qué no obras poderosamente en mi vida? Y el Señor responde por medio de su palabra, yo quiero que usted sea un cordero. Porque si es un cordero, usted me proporciona a mí el escenario propicio, la atmósfera propicia para yo poderme mover, para yo poder hacer, para yo poder obrar poderosamente como un cordero. Ahora, cosas que no son de un cordero. Efesios 4, del 29 al 32. Estamos recapitulando, recuerda. Efesios 4, del 29 en adelante. Bien, el versículo 30, el versículo 30 contiene estas famosas palabras. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Contristar, causarle tristeza. Así son las palomas. Las palomas son realmente asustadizas. ¿Sí? Las palomas son realmente asustadizas, son realmente tímidas. Para que la paloma esté a mi lado, yo tengo que proporcionarle un ambiente o una atmósfera tal que la paloma no entre en pánico, no se asuste. ¿Sí? Que nada provoque que ella pegue el brinco o abra sus alas y salga volando. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No le cause tristeza al Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es de las tres personas de la Trinidad la persona más sensible. El Padre es sensible, el Hijo es sensible, pero el Espíritu Santo es más sensible. Más. Es decir, hay cosas que afectan en su sensibilidad al Padre y al Hijo, pero hay otras cosas que afectan más en su sensibilidad al Espíritu de Dios y no tanto al Padre y no tanto al Hijo. Eso es la distinción entre las tres personas de la Trinidad, aunque son un solo Dios verdadero. Y el Espíritu de Dios es de lo más sensible y de lo más amoroso. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, mire, cualquier cosa contra mí yo se las perdono, pero el que afrente, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Para el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo era ese ser intocable. O sea, a él no me lo toque. ¿Cómo le parece? Para Jesucristo el Espíritu Santo era ese ser, esa persona intocable, diciendo, no lo toquen, métanse en conmigo. Hablen mal en contra de mí si quieren, pero no hablen mal en contra del Espíritu Santo. No me lo toquen. A él no me lo tocan. ¿Cómo les parece? Y aquí encontramos nosotros cosas que vienen a contristar al Espíritu de Dios. Es decir, que destruyen la atmósfera o el escenario correcto para que los dones del Espíritu se manifiesten. Desde el versículo 25, por ejemplo. Por lo cual, desechando la mentira, una cosa que al Espíritu de Dios lo contrista e impide que su poder se manifieste. Porque estaría atentando contra la imagen del Cordero, es decir, contra la imagen del fruto del Espíritu Santo. Pues la mentira, va haciendo la lista. La mentira. Si yo estoy lleno de mentiras, yo de cordero no tengo nada. Por allá de cabra, pero de cordero no. Y si soy más cabra que cordero, la cabra no es el símbolo que podamos usar nosotros para hablar de un escenario o atmósfera propicio para que el Espíritu de Dios se manifieste. La mentira, no, la mentira contrista al Espíritu de Dios. Vamos hablando de esas cosas y volvemos al versículo 30. No contristéis al Espíritu Santo. La mentira, versículo 25, contrista al Espíritu Santo. Versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos permite airarnos, esto ya lo hemos dicho muchas veces, nos permite estar molestos con algo, claro,
Sobre todo cuando ese algo no se ajusta a lo que dice el versículo 25. Cuando ese algo, cuando lo que está pasando no se ajusta a la verdad, pues es obvio que yo tengo que sentar un precedente. Tengo que mostrarme molesto, tengo que airarme. Sí, aírese, pero no peque. O sea, usted no puede llegar al extremo de maltratar, violentar, agredir, golpear, asesinar a los demás. Porque es que estaba molesto. Fue un ataque de ira. No, 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 no. Aquí dice, tiene el derecho a airarse, pero que no se ponga el sol sobre su enojo. Tiene el derecho de airarse, pero no peque. Está defendiendo la verdad, pero usted no puede defender la verdad a punta de puño y pata. Es que me dio tanta piedra que fui y lo golpeé, casi lo mato. Y estaba defendiendo que en honor a la verdad, en honor a la verdad casi lo mato. Por favor, ¿cuál verdad? Entonces aquí hay algo y es el enojo permanente. Y más cuando se convierte en un odio incrustado en el corazón, eso, regresa al versículo 30, eso contrista al Espíritu Santo y eso va en contra de la imagen del cordero. Y se parece más a una cabra y no a un cordero. Entonces, primero, la mentira. Segundo, el enojo permanente, o sea, el odio, el resentimiento. Eso contrista al Espíritu de Dios. El versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Tercero, el robo, el hurto. Ay, yo no me robo, yo no me quedo con las vueltas, ¿no? Eso decía la nación de Israel. ¿En qué te hemos robado? Y el Señor dice, pues en sus diezmos y en sus ofrendas. Esto es para aquel que se las da, que no se roba, que no se queda con las vueltas de nada, que para él todas las cuentas son exactas y las moneditas son una y sobre otra. O sea, yo le pongo los puntos sobre las íes. Yo nunca me quedo con un peso, pero la Biblia dice que el Señor estaba acusando a los israelitas porque se estaban robando los diezmos y las ofrendas. Ellos preguntan, lea Malaquías capítulo 3, versículo 8, Malaquías capítulo 3, versículo 9. Vosotros, la nación entera, me habéis robado. Dios los acusa de ladrones. Y ellos preguntan cínicamente, ¿en qué te hemos robado si nunca nos quedamos con las vueltas de nadie? Y el Señor dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Porque la Biblia dice que hay que darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces no puede ser que yo reparta a todo el mundo, pero a Dios le corte la cara. Eso también es robo. Y si es robo, eso, versículo 30, contrista al Espíritu de Dios. La mentira contrista al Espíritu de Dios. El odio en el corazón contrista al Espíritu de Dios. El hurto contrista al Espíritu de Dios. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Cuarta cosa que contrista al Espíritu de Dios y que no se parece a un cordero, sino a una cabra. Las palabras corrompidas. ¿Cómo así lo que corrompe? Lo contrario es lo que edifica. Son las palabras que corrompen, que rompen, que dañan. Están incluidos ahí los chismes, las murmuraciones, la doblez, la hipocresía, el hablar a las espaldas, el vituperio, el escarnio. Y todo eso está ahí incluido, está ahí involucrado. Las palabras corrompidas, versículo 30, contristan al Espíritu Santo de Dios. Contristan. Versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura. Sigue la lista. La amargura contrista al Espíritu de Dios. Ay, Dios santísimo. La amargura. Obvio, porque la amargura es lo contrario al fruto del Espíritu Santo. O sea, una persona que esté en el amor, el gozo, la paz, el gozo, pues no anda amargado. Si anda amargado es porque de gozo está flojo. Y si de gozo está flojo, no se parece al cordero. Y si no se parece al cordero, no hay un ambiente propicio, no hay una atmósfera amena para que la paloma se pueda manifestar, para que la paloma pueda revolotear por todo lado y pueda manifestar los dones suyos, los dones que le pertenecen. La amargura. La amargura, versículo 30, contrista al Espíritu Santo. A continuación, el enojo contrista al Espíritu de Dios. A continuación, la ira contrista al Espíritu de Dios. A continuación, la gritería. ¿Hay aquí alguna persona gritona? Yo grito al predicar, pero no se está refiriendo a eso, porque mire de dónde viene. Esa gritería viene de la amargura, del enojo y de la ira. O sea, se está gritando, ¿es para qué? Respóndame usted, ayúdeme con eso. Este está gritando es para qué. Si su gritería viene de la amargura, su gritería viene del enojo, su gritería viene de la ira, entonces este está gritando es para qué.
Responda, por favor. No deje sola a Natalia respondiendo, por favor. Eso, muy bien. Ese está gritando para dañar, para insultar, para ofender, para pelear, para discutir, para hacer daño. Muy bien. Eso, versículo 30, eso contrista al Espíritu de Dios. Tiene que imaginárselo como una paloma. Cuando esa cosa pasa, usted pegó el grito. Mire, es que usted pega el grito y el perrito de la casa se asusta. Usted pega el grito y el niño de la casa se asusta. Ahora aquí, el trato con el Espíritu Santo es como el trato de una paloma. Si usted pegó el grito, la paloma voló. Porque así es el carácter sensible del Espíritu Santo. Así es el carácter sensible del Espíritu de Dios. La gritería. Versículo 30, contrista al Espíritu de Dios. La maledicencia. O sea, el estar maldiciendo a cada rato. El estar hablando mal. Dentro de la maledicencia, mire, dentro de la maledicencia se incluyen cosas como el negativismo. ¿Alguien aquí es sumamente negativo? Como el pesimismo. ¿Alguien aquí es sumamente pesimista? Eso está dentro de la maledicencia porque está dentro del hablar mal. Si yo estoy hablando desde el pesimismo, desde el negativismo, desde el no se puede, desde el pero y desde el fueque y desde el... Eso contrista al Espíritu de Dios. Versículo 30. Entonces, mire, estamos hablando de lo que sería el ambiente propicio y también estamos hablando de lo que sería un ambiente no propicio. Y yo creo que aquí el Señor está dando respuestas. ¿Por qué en mi vida no te manifiestas de esa manera poderosa? ¿Por qué a través de mí no se manifiestan visiblemente los dones de tu Santo Espíritu? Y el mismo Espíritu de Dios dice, pues porque una cosa es el cordero y otra cosa es una cabra. Una cosa es el fruto del Espíritu Santo y otra cosa es toda esta lista que yo mismo inspiré para que se dé cuenta que esas cosas impiden el poder espiritual. Termina el versículo 31 diciendo, y toda malicia, la malicia, que es del corazón, ¿no? Eso es intentar meter para sacar. Es decir, no soy genuino, no soy transparente cuando me acerco a alguien, cuando hago algo. Siempre tengo una doble intención. Defina malicia como dobles intenciones. Las dobles intenciones es una falta a la sinceridad. Se convierte en hipocresía. Defina malicia como hipocresía. Y la hipocresía contrista al Espíritu de Dios. Por eso, estimados hermanos en Cristo, es que cuando desciende la paloma sobre Cristo, cuando desciende el Espíritu Santo sobre Cristo, se queda sobre Cristo. Por eso es que cuando desciende la paloma sobre el Cordero, se queda sobre el Cordero. El Espíritu de Dios está diciendo hoy, yo necesito, yo quiero, para posar sobre ustedes y permanecer sobre ustedes y usarlos grandemente y manifestar mi poder visiblemente, que ustedes se tornen corderos y no cabras. Que en ustedes esté la lista de Efesios, capítulo 5, de Gálatas, capítulo 5, y no la lista de Efesios, capítulo 4. ¿No? Entonces, ahí está claro. Gálatas 5, las características del cordero. Efesios 4, las características de una cabra. Si quiere que el Espíritu de Dios se manifieste, la paloma revolotee y vuele, pues entonces, Gálatas capítulo 5, el escenario es el del Cordero. Si quiere que el Espíritu de Dios no se mueva poderosamente en su vida, seguir siendo un siervo inútil, inoperante, ineficiente, pues entonces, Efesios capítulo 4, las características de la cabra. Hasta el momento, ¿quién lo está entendiendo? ¿A quién le está quedando claro? Gloria a Dios. Aquí nos encontramos con una muy buena razón para dejar el odio, para dejar la ira, para dejar la maledicencia, para dejar la amargura, para dejar la gritería. ¿Cuál sería la razón? La razón es el Espíritu de Dios. O sea, cambiar, pero no cambiar por el cónyuge, por el hijo, por el papá, por la mamá, a veces esas son las razones y a veces esas razones no son lo suficientemente fuertes. ¿Acaso no cambiarías por mí? Le dice ella a él.
Que Él le responde y le diga en la cara, no. Pero si el Espíritu de Dios dice, ¿acaso usted no cambiaría por mí? Preguntándole, ¿acaso usted no cambiaría por mí? ¿Usted qué le respondería al Espíritu de Dios? ¿Acaso usted no sería transformado con el fin de no contristarme a mí? ¿Usted qué le respondería al Espíritu de Dios? Si es una razón de peso, si es una razón fuerte, que usted llega a decir, mire, mi vida ha cambiado, he cambiado tantas cosas, se han transformado tantas cosas en mi vida por causa de la persona del Espíritu Santo, por no contristar al Espíritu del Señor, ¿sí? Y porque Él pueda encontrar en mí a un cordero, escenario, atmósfera propicio para que Él manifieste su poder a través de este vaso. A Él sí, dice Gloria, por supuesto. Por supuesto. Porque de lo contrario son como las promesas de los borrachos. Llegó borracho, esta es la última vez, mamita, que yo llego borracho. Otra vez le fui infiel, esta es la última vez que yo le soy infiel. Dígale, sí, esta es la última vez porque usted empaca sus maletas y usted se va. No, nosotros necesitamos una razón de peso. Y la razón de peso es Él. La razón de peso es el Espíritu de Dios. Si en mi boca está la mentira, ay, pero yo no voy a cambiar la mentira por darle gusto a usted. Ok, pero ¿acaso no cambiaría la mentira por darle gusto al Espíritu de Dios? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y si hablamos de ese vicio, ¿cuál vicio? Ese, el que usted sabe, el que usted practica, en el que usted está metido, involucrado, el que usted niega, pero ahí lo tiene. Ah, pero yo no voy a cambiar mi vicio por darle gusto a usted. No, a mí no. Pero ¿acaso no cambiaría ese vicio? ¿No dejaría ese vicio por darle gusto al Espíritu del Señor? ¿Acaso no lo haría con el fin de ya no contristar más al Espíritu de Dios? ¿Acaso no lo haría para que Él pueda posar sobre usted y pueda estar tranquilo sobre usted diciendo, ahora sí, este es mi siervo, a través del cual, en el cual puedo morar sin problema y a través del cual puedo operar sin ninguna clase de problema? Creo que esa es una razón de peso, ¿cierto? Claro que sí. Muy bien. Porque es que mire, si comienza el esposo a decirle a la esposa, pues usted tiene que cambiar tantas cosas, o la esposa le dice al esposo, pero es que usted tiene que cambiar, o el novio a la novia, bueno, quien sea, usted tiene que cambiar, el otro lo que le va a devolver, sí, yo tengo que cambiar, pero usted también tiene que cambiar, ¿o no? En estas conversaciones entramos, en esas conversaciones nos enredamos. Si yo le digo a usted, pero es que hay cosas en su vida que tienen que cambiar, usted me va a decir, sí, pero usted también tiene que cambiar. Entonces, ¿usted por qué a mí me va a exigir que cambie cuando usted mismo lo ha cambiado? Ahí en esas conversaciones nos vamos a involucrar, ahí nos vamos a enredar. Pero si el Espíritu de Dios me dice a mí, eso lo tienes que cambiar, pues yo la verdad no tengo de qué agarrarme con la persona del Espíritu Santo para decirle, pero eso tú también, Espíritu Santo, lo tienes que cambiar, porque el Espíritu Santo como que tiene que cambiar. Si Él es perfecto. ¿Mm? Entonces, si doña Juana le dice a Juan, Juan, usted tiene que cambiar, Juan le va a decir, ah, pero Juan, usted también tiene que cambiar muchas cosas. Entonces vamos a llegar a un acuerdo. Usted cambie eso y yo cambio lo otro. Ya, punto. Sobre todo cuando doña Juana se cree la perfecta y Juan es el de los defectos de siempre. Pero esa conversación, ese enredo no hay en la relación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es perfecto, no tiene que cambiar nada. Si Él me dice a mí que cambie, yo estoy en la obligación de cambiar. Y si Él me dice cambie por mí, uy, qué impresionante. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó a Dios diciéndole cambie por mí? Cambie, pero es que cambie por mí, hágalo por mí. Hágalo por mí. Para que mi carácter no se contriste. Para que mi corazón no se entristezca. Cambie por mí. Mire que ni siquiera está diciendo cambie por usted. Como el orgulloso, el egoísta dirá, no, yo cambio pero por mí. No, el Espíritu de Dios no le está diciendo cambie por su mamá, por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por sus nietos. No, por el prójimo o cambie por usted. El Espíritu de Dios le está diciendo cambie, hágalo por mí. Le alcanza el amor a Dios para cambiar por Dios
Yo digo, por supuesto que sí. Por mi Señor yo lo hago. Por Él sí. Claro que sí. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Leo yo lo que usted está escribiendo. Magnori dice, tan lindo el Espíritu Santo. Por Él sí. Excelente. Entre el Espíritu Santo solo hay un culpable que debe cambiar y soy yo. Muy bien. Todos los días nos da la oportunidad de cambiar por Él. Excelente. Muy bien. De acuerdo, de acuerdo. Sí, señor, sí, señor. Gloria a Dios. ¡Qué maravilla! Ahora, el resultado de esto, totalmente yo lo hago por Él. Muy bien. Ahora, volvemos entonces, recalcamos, ¿no? Entonces, si el Señor dice, mira, esa mentira, o sea, es que la boca se le llenó de mentiras. ¿En qué momento la boca se le llenó de mentiras? Ya no más mentiras. Yo no voy a cambiar la mentira por darle gusto a nadie. Usted va a cambiar la mentira por darme gusto a mí, dice el Espíritu Santo, porque yo se lo estoy pidiendo a usted. No porque alguien más se lo pide, no, porque yo se lo estoy pidiendo a usted. Y le pido que cambie ese odio, ese resentimiento. Saque eso del corazón. Déjele la venganza a Dios. Hijitos míos, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Señor sabe cómo vengarse, sabe cómo hacer justicia, pero usted debe tener el corazón limpio. ¿Pero por qué debe tener el corazón limpio? Y el Espíritu de Dios dice, por mí, para no contristarme a mí. Y se pregunta en la ironía y en el descaro, ¿por tener contento a quién? El Espíritu de Dios dice, a mí. No es más que suficiente, a mí. Ahí yo creo que me acaba con los argumentos del Espíritu de Dios. Y yo digo, a ti sí, Señor. A ti sí. Es que el prójimo se la pasa pidiéndonos a nosotros que hagamos cosas que ellos no hacen. Son fariseos. Como los que obligaban a la gente, al pueblo, a llevar esas cargas y ellos ni con un dedo las empujaban. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Entonces, no voy a cambiar por darle gusto a nadie. Y si el Espíritu de ley dice, usted va a cambiar por darme gusto a mí, no por darle gusto a nadie más, por darme gusto a mí, para tener tratos, para tener comunión, para poder trabajar, para tener relación, para tener intimidad, para que yo pose sobre usted, opere en usted y a través de usted. Usted va a cambiar por darme gusto a mí. Va a dejar todo lo feo de su vida por darme gusto a mí. Va a renunciar a sus hábitos pecaminosos por darme gusto a mí. Usted va a dejar de destruir su cuerpo, que es mi templo, y lo va a dejar de hacer por darme gusto a mí, por amor a mí, por devoción a mí. ¿Está claro o no está claro? El resultado de todo esto, Evangelio según San Lucas, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, me avisa cuando ya está en Lucas, capítulo 4. Aquí usted va a conectar dos verdades. Aquí usted va a conectar dos verdades. Ya, Lucas capítulo 4. Bueno, en Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, usted encuentra lo que estábamos diciendo hace un ratico. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, como paloma. ¿Qué ocurre cuando la paloma desciende sobre el cordero? Lucas 4, 14. Lucas 4, 14. O sea, ahí mismito. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Qué impresionante. Impresionante. Porque es que antes del bautismo, o sea, antes de lo que se menciona en Lucas 3, 21 y 22, antes de eso, el Señor no había predicado ningún sermón. Antes de eso, el Señor no había hecho ningún milagro. Antes de eso, el Señor no había manifestado ninguna cosa sobrenatural.
Nada sobrenatural se había manifestado en su vida. Por eso que cuando predica el primer sermón y comienzan los milagros, la gente decía, ¿y este de dónde saca todo eso? Porque como antes no lo había mostrado, como antes no se había desatado, como antes no se había liberado, es solamente a partir del bautismo, o sea, a partir del momento en el que la paloma posa o reposa sobre el cordero, que el poder se manifiesta. Conclusión. Pues en nosotros hay un montón de cosas que son nuevas, que son de Dios, que son divinas, que son del Espíritu, pero que están ahí metidas y que no afloran, que están ahí metidas y no se muestran, que están ahí metidas y nadie sabe que están ahí. Es más, puede ser que por la ignorancia yo mismo ni sepa que están ahí. ¿Y qué hay que hacer con esas cosas? Descubrirlas. ¿Cómo las descubro? Estudiando. Es la única manera de salir de la ignorancia, estudiando. Algunos desprecian la enseñanza. Eso le enseña la Sagrada Escritura. No seas como los que desprecian la enseñanza. Hay enseñanza el lunes despreciada, el martes despreciada, el miércoles despreciada, el jueves despreciada, el viernes despreciada. No se conectan a los discipulados y después tienen el descaro de ni siquiera adelantarse en esos discipulados. ¿No le pasa lo mismo a usted con el tema de las células? Usted cita a todo el mundo, ¿cuántos fueron? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Los demás son despreciadores de la enseñanza. Un despreciador de la enseñanza no crece. Un despreciador de la enseñanza no madura. Uno que desprecia la enseñanza por andar involucrado allá de cabeza en los negocios de este mundo, olvidando los negocios del Padre, no va a crecer nunca, no va a madurar, no va a desarrollar todo ese potencial que Dios puso dentro suyo. ¿Cuál es su afán? ¿Hacer plata? Mundano. Ese es su afán. Esa es su prioridad. Hacer plata. Mundano. Busque un mundano que no tenga el hacer plata como su prioridad. Difícilmente lo va a encontrar. La mayoría, lo único que piensan, el único énfasis, la única obsesión es hacer plata. ¿Y es que acaso el cristiano no debe hacer plata? Claro. Entonces no se está contradiciendo, no. Porque el cristiano debe hacer dinero y debe hacer mucho dinero, pero no es su prioridad. Debe hacer dinero y debe hacer mucho dinero y debe sobreabundar en bienes, pero no debe ser su obsesión. Al cristiano se le da el poder para hacer riquezas y debe utilizar el poder para hacer riquezas, pero no debe ser su obsesión. Si por estar involucrado haciendo plata, ya no está involucrado en las cosas del espíritu, mundano. Si por estar involucrado en las cosas de este mundo, deja de hacer las cosas que son del Santo Espíritu de Dios, que se contrista tan fácil, mundano. Porque está persiguiendo lo de este mundo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un impío y usted? Ninguna. Que usted tiene la cabeza cargada de conocimiento, pero ¿de qué le sirve tener la cabeza cargada de conocimiento si en la práctica eso no se ve, eso no se nota? Mundano. La prioridad es el Señor, la prioridad es Él, la prioridad es no contristarlo a Él, la prioridad es servirle a Él. Esa es la prioridad. Cuando un día de estos, cuando tenga tiempo, le voy a servir. Nunca va a tener tiempo. Así ya lo enredó el diablo y lo va a mantener enredado. No, 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 no. Cuando tenga menos trabajo, yo le voy a servir al Señor. No va a tener menos trabajo. Y usted va a considerar que el trabajo es bendición. Pero cuando el trabajo me está enredando y me está alejando de Dios, ese trabajo no puede ser bendición. Claro que es bendición porque me está dando plata. No, así le esté haciendo caer pepitas de oro del cielo. Si lo está alejando de Dios, no es bendición. Eso lo dijo claramente Juan Calvino, el reformador. Antes lo había dicho Martín Lutero, lo repite Juan Calvino. Usted debería salir corriendo de cualquier lugar que no se conforme a la Sagrada Escritura. Así, en ese lugar lluevan milagros del cielo todos los días. Porque son milagros, los milagros, los milagros, los milagros, pero cada vez está más lejos de Dios. ¿Qué milagros ni qué milagros? Dios está haciendo milagros, el diablo también hace milagros. Las varas se están convirtiendo en serpiente, gloria a Dios. El diablo también convierte varas en serpientes.
Cuando usted sabe que es una obra verídica del Espíritu Santo. Cuando en la medida en que pasan los días, su vida cada vez está más cerca de Jesucristo. Eso sí es obra del Espíritu Santo. En la medida en que pasan los días, usted ama más a su Señor. Eso sí es obra del Espíritu Santo. En la medida en que pasan los días, usted cada vez está más cerca de la Biblia, la entiende más, la conoce más, está formado por el Señor. Su corazón adora a Cristo, lo alaba, lo ama, se apasiona por Él. Eso sí es obra del Espíritu Santo. Se congrega, se conecta, hace el sacrificio que sea, ahí está pegado, no se despega de ninguna manera. Eso sí es obra del Espíritu Santo. Le sirve al Señor, sobre los montes y sobre los collados a mi amado buscaré. ¿Dónde está el perdido? Yo voy por él. Me toca pagar, yo pago. Me voy a cansar, me canso. Me toca sacrificar, sacrifico. Eso sí es obra del Espíritu Santo. Pero una actividad que me está enredando, aunque me esté llenando los bolsillos de plata, 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 pero cuando miro mi vida espiritual, cada vez está más en el piso, en la bancarrota, en la quiebra, eso no es de Dios. Es de Dios el trabajo, el diablo también da trabajos. Es de Dios el dinero, el diablo también da plata. ¿O acaso no fue lo que le ofreció al Señor Jesucristo en la tentación? Por un lado dice que Dios es el dueño del oro y la plata. O sea que hay dineros que Dios da. Y hay trabajos que Dios da porque es donde Dios que el hombre trabaje, gane un sueldo y lo disfrute. Hay trabajos y dineros que Dios da, pero hay trabajos y dineros que el diablo da. Eso le ofreció Satanás a Cristo en la tentación en el desierto. Si ve, todos los reinos de este mundo son míos y a quien quiero yo se lo doy, le dijo el diablo a Jesucristo. Ahí lo tenemos. Necesitamos trabajos y dinero, mucho, sobreabundante. Progreso sin límites, pero un progreso, una abundancia que no me impida acercarme a mi Señor, que no me impida servirle a mi Señor, sino que al contrario, brinde el escenario perfecto para que la paloma repose sobre el cordero. El resultado de todo esto, cuando el ambiente está propicio, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, en el poder del Espíritu. Antes de eso no se movía el Señor en el poder del Espíritu. Pero después de eso sí se movió el Señor en el poder del Espíritu. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Claro, se difundió su fama. Antes Jesús no era famoso. Entre los 0 y los 30 años de Jesucristo aquí en la tierra no era famoso. No era famoso. O sea, digamos, no había nada así como wow, potente, poderoso, de lo cual hablar del Señor Jesucristo. No. Vivió una vida como un ser humano normal, pero sin pecado. Normal, pero sin pecado. Se volvió famoso fue a partir del momento en que el poder espiritual se comenzó a manifestar en su vida. Y eso fue a partir del bautismo, cuando la paloma reposa sobre el cordero. Su fama se extendió, se difundió por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Ahí es donde comienzan los sermones poderosos que estremecen, que penetran hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Es cuando la palabra que sale por la boca se torna como una espada, como un martillo, como fuego, y la palabra que sale de la boca no vuelve vacía, porque está cargada de poder espiritual. Es cuando comienza entonces la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, el discernimiento de espíritus, el don de profecía, el don de enseñanza, el don de fe, y comienza a manifestarse cada uno de estos dones, cada uno de estos poderes, cada una de estas manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Hasta el momento, y ya voy terminando con esto, hasta el momento hemos nosotros revisado el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus, el don de profecía, el don de enseñanza y el don de fe hasta la mitad. Dentro de 8 días, de manera ya presencial, dentro de 8 días, presencial, miraremos la parte que nos falta del don de fe. O sea, el don de fe parte 2, que como yo adelanté hace 8 días, es el don de fe que se usa
en las liberaciones o exorcismos, porque un don de liberación, eso no está en la Biblia, no es mencionado en la Biblia. Pero al mismo tiempo es el don que se usa para ministrar el Espíritu Santo, para que la gente sea llena del Espíritu Santo, y también es el don que se usa para, puntos suspensivos, si usted quiere saber más, pues no se lo pierda. Dentro de 8 días, de manera presencial, vamos a tener esa parte que falta. Por ahora, quien inició la reunión, termina la reunión con su oración. Denis, lo que tengas que hacer allí en cuanto a dispositivos electrónicos, hazlo y regálanos, por favor, la oración final. Muchísimas gracias. Bueno, gloria a Dios. Dicen amén, dice una enseñanza maravillosa. Mil gracias, gloria a Dios, gloria al Señor. Lo que tengas que hacer, Denis, hazlo y nos regalas, por favor, la oración final. Muchas gracias.